literatura mexicana. El día de hoy se presenta la conferencia José Vasconcelos, las contradicciones de la inteligencia, la cual forma parte de la temática del área de historia que hemos denominado 4 grandes maestros e intelectuales del siglo XX. Para reflexionar sobre la vida y obra de José Vasconcelos, tenemos hoy como invitados a los maestros Alejandro Rosas y Carlos Silva, y como comentarista al doctor José Luis Talancón. Alejandro Rosas es historiador y escritor, dedicado a la divulgación histórica desde hace 25 años. Es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde cursó la carrera de Relaciones Internacionales y actualmente es catedrático en la misma. Fue coordinador de investigación histórica en la editorial Clio y asesor del contenido histórico del sistema Internet de la Presidencia de la República de 2003 a 2006. Fue también coordinador de divulgación de la memoria histórica de la Comisión Nacional para la Conmemoración del 2010. El maestro Alejandro Rosas es colaborador de las revistas Letras Libres y Relatos e Historias en México. Igualmente colabora frecuentemente en programas radiofónicos en la W Radio, en Radio Fórmula, y es co-conductor del programa El Refugio de los Conspiradores, que se transmite por Azteca 40. Entre sus publicaciones destacan Mitos de la Historia Mexicana, Sangre y Fuego, 365 días para conocer la historia de México, 99 pasiones en la historia de México, Érase una vez México, de las cavernas al virreinato, y su libro sobre José Vasconcelos, del que el día de hoy nos va a hablar. Muchas gracias, maestro Rosas, muy bienvenido. Carlos Silva es maestro y candidato a doctor en Historia por la UNAM, colaborador del periódico Reforma y del grupo Radio Centro. Ha sido coordinador de investigación iconográfica en la editorial Clio, coordinador de investigación arquitectónica de la Dirección de Arquitectura del Instituto Nacional de Bellas Artes y editor de GM Editores Espejo de Obsidiana. De 2008 a 2010 fue director de la colección 2010 Memoria de las Revoluciones en México. A partir del 2011 es director de su propio sello editorial, Quintachilla Ediciones, y actualmente también es coordinador de gestión cultural de la Subdirección General de Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entre sus publicaciones están El Diario de Fernando, las biografías de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Gonzalo N. Santos. Libro 101 preguntas de historia de México, todo lo que un mexicano debe de saber. Muy bienvenido, maestro Silva. José Luis Talancón es un viejo conocido de todos nosotros, es doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y maestro en Estudios Latinoamericanos, ambos en la UNAM. Ha hecho estudios sobre historia de la ciencia y de la tecnología. Ha sido conferencista en diversas universidades e instituciones de México, América Latina, Estados Unidos y Canadá. Es profesor de tiempo completo en el CEPE. El doctor Talancón es autor de diversas publicaciones, entre las que destacan Humanismo y Ecologismo Profundo, Historia de las Matemáticas, los Sistemas de Medición y la Sociología del Riesgo. El proyecto Eureka, un punto de referencia para la discusión de las políticas de innovación tecnológica, y Contracorriente, Historia de la Energía Nuclear en México, 1945-1995. A ellos tres nuevamente les expreso mi agradecimiento y una vez más les doy la más cordial bienvenida. Le pido ahora a la maestra Guadalupe Gómez Aguado nos haga una muy breve introducción al tema. Muchas gracias y adelante. No, muchas gracias al doctor Castañón por sus presentaciones. A
Alejandro Rosas, Carlos Silva y José Luis Talancón, les agradezco mucho haber aceptado la invitación para acompañarnos hoy en este ciclo, y a todos ustedes, como siempre digo, les agradezco mucho su presencia en este auditorio. El día de hoy, como ya lo mencionó el doctor Castañón, vamos a inaugurar la primera de las 4 conferencias de historia que forman parte del ciclo 100 años de cultura en México. Y como un homenaje al primer ministro de Educación del país, rector de la Universidad Nacional y fundador de este Centro de Enseñanza para Extranjeros, entonces Escuela de Verano, decidimos que la sección de Historia fuera inaugurada precisamente con una charla dedicada a estudiar la trayectoria de este gran maestro e intelectual mexicano. Vasconcelos es uno de los personajes más destacados de la política y de la cultura de México en la primera mitad del siglo XX. Hombre polémico y controvertido, brillante pensador y educador, dejó una extensa obra escrita. Pasó sus primeros años en el ocaso del régimen porfirista y participó en la revolución al lado de Francisco I. Madero. Fue secretario de Educación en el régimen de Álvaro Obregón y candidato presidencial en 1929 después del asesinato del sonorense. Una vez que perdió la presidencia y salió al exilio, se dedicó a recordar sus años de juventud, sus luchas, sus amores y su labor intelectual. A pesar de que se opuso a Porfirio Díaz, fue educado en el régimen porfirista y recibió la influencia positivista de la que renegaría más adelante. Ha sido muy criticado por sus simpatías fascistas al final de su vida, su megalomanía y su falta de modestia. Sin embargo, su figura es fundamental para entender el México de entre siglos, y su acción política es símbolo y emblema de una generación de pensadores que creció en el porfiriato y desarrolló su labor intelectual en las primeras décadas de la pasada centuria. Pero dejemos que sean nuestros conferenciantes de hoy quienes aborden la vida de Vasconcelos y nos ayuden a reflexionar sobre su importancia y su legado en la cultura mexicana. Cedo la palabra a Alejandro Rosas y a Carlos Silva. Bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias. Doctor Castañón, José Luis, gracias por la invitación. Originalmente cuando planteamos, cuando nos invitaron a esto, planteamos hacer una charla de Vasconcelos. Tanto Alejandro como yo lo hemos tratado desde diferentes perspectivas. Ahora explicaré cuál me ha tocado a mí, cuál le ha tocado a él. De manera que seguramente habremos de coincidir en algunos momentos de la historia del personaje. Trataremos de hacerlo para que no suene repetitivo. Octavio Paz lo llamó el mexicano mayor de México, de ahí que por sus cualidades en general de su biografía sea considerada su grandeza. Grandeza trasciende al hombre y al tiempo, a la palabra y al pensamiento, a la evolución y a sus sociedades, a las razas. Quizá por ello, ahora mismo sigamos hablando de Vasconcelos. Casi siempre, bajo esta perspectiva, sus biógrafos, historiadores y analistas han clasificado a este sublime personaje en categorías que por su obra y sus acciones ha permanecido vigente hasta la actualidad, hasta este lugar y hasta este tiempo. Vamos ahora. Revolucionario, educador, demócrata, escritor, filósofo y místico. De estas categorías tan solo me referiré a las 3 primeras, ello por razones personales y profesionales. De no ser así, estaría faltando y falseando el oficio. Rápidamente. Desde 1992, año en que concluí mis estudios de licenciatura, me he enfocado en el estudio de la historia política de los primeros 40 años del siglo XX, es decir, entre 1900 y 1940. Ello también con sus asegúnes, pues me he detenido por largos periodos de tiempo para profundizar en ciertos lapsos históricos que por interés personal y yo profesional me han seducido y apasionado. Uno de ellos es precisamente 1929, fecha por demás significativa para el sistema político mexicano, entre otras razones, porque es ahí cuando se funda y se institucionaliza el sistema político. Un poco más adelante quisiera abundar más al respecto. Ahora voy a referirme brevemente a las 3 primeras categorías sobre Vasconcelos a las que me he referido. Vasconcelos revolucionario, sin balas más que las armas de las ideas.
Maderista por convicción desde el principio y hasta el final de sus días. En el tiempo armado fue ministro de Educación, diplomático y conspirador desde el exilio. Permeó los inicios del movimiento con su ideología liberal, pero de corte conservadora, casi religiosa, la que con el tiempo se acentró. Como educador, no tiene comparación alguna, ni siquiera con las trascendentales propuestas modernistas de Justo Sierra y Torres Bodet en sus intentos por masificar y socializar la educación. Sus cruzadas educativas vieron nacer para los mexicanos a Platón, Plotinio, Nezahualcóyotl, Sor Juana, los jesuitas. Hizo un programa de divulgación por la necesidad de crear una cultura nacionalista a través del muralismo. Una vez, y ya hace tiempo, yo escribí al respecto. Vasconcelos echó a andar un ambicioso programa de alfabetización y fomentó la educación básica, media y superior, así como el desarrollo de la cultura en general. Por medio de la creación de bibliotecas grandes y pequeñas, la construcción de escuelas, el programa editorial más importante hasta entonces y el impulso al llamado muralismo mexicano, que no hacía otra cosa que indagar y revelar el alma propia nacional. De ahí, como se verá, su éxito al coincidir con un impulso más amplio y compartido. Vasconcelos es considerado hasta nuestros días como uno de los más grandes pensadores e intelectuales mexicanos. Su influencia personal traspasó las fronteras, fue nombrado maestro de América. Y su acción, con tinte demagógico, fue transformada por los gobiernos revolucionarios en el modelo nacionalista serio. Al encontrarse Vasconcelos fuera ya de la estructura del gobierno revolucionario, a partir de 1924, una de las necesidades básicas del nuevo Estado fue construir una identidad cultural propia que lo legitimara y lo mostrara distinto y mejor. Por supuesto, el régimen al que había sustituido. Por otra parte, el proceso revolucionario había provocado una gran transformación intelectual de las clases medias. Para entonces se transformó. Ya era en parte profesionalizado y nutría la generación artística e intelectual de la posrevolución. Una buena parte de ese grupo simpatizaba con los postulados de justicia social y renovación, de modo que casi naturalmente se estableció una relación de convivencia mutua entre el régimen y los nuevos creadores. En contra del gusto europeizante de la época porfirista, se buscó crear un arte nacional y nacionalista que recurrió a la recuperación del pasado indígena e incluso colonial, pero que reflejaba las aspiraciones de un futuro moderno, justo, revolucionario e incluyente. Sin duda la manifestación más conocida de esa corriente la constituyen los murales realizados por Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, pero también de Roberto Montenegro, Jean Charlotte, Javier Guerrero y otros tantos, en diversos espacios públicos donde se reinterpretaban las gestas de la historia patria, así como que se criticaba la situación nacional e internacional y se pasaba lista a las tareas pendientes en la transformación de la sociedad. No fue la única, la arquitectura se hizo eco de las aspiraciones del momento y dio lugar a estilos como lo neoazteca, lo neoindígena y lo neocolonial, que si bien tienen hondas raíces que parten del siglo XIX, es entonces que vivieron cierto esplendor sobre los que terminaron por imponerse los criterios de racionalidad, funcionalidad, economía y en ciertos casos hasta radicalidad, no sin antes pasar por su versión decente, el Art Deco. Pero todos ellos para construir los espacios que el país necesitaba saber, escuelas, hospitales, viviendas, entre otros, todo ello fomentado desde la Secretaría de Educación por Vasconcelos. Siguiente categoría, Vasconcelos demócrata. Hace un momento me refería al año del 29 como trascendental y significativo para la historia política mexicana. Aquí la pregunta sería, ¿cómo logró el Estado mexicano su institucionalización? Todo esto viene a partir, si hacemos un repaso, a partir de la muerte de Obregón el 17 de julio de 1928, es cuando el gobierno de Calles, él dice en su último informe de gobierno que es el momento que México abandone la era de los caudillos para que retome la era de las instituciones y propone la fundación de un partido de Estado, el PNR, que después se convierte en el PRI.
Pero para llevar a cabo toda la creación del partido, todo este cambio institucional al que se refería, debió de contar y de crear con una maquinaria política compuesta por operadores. Destaca mucho en este periodo la figura de un cacique potosino que se llamaba Gonzalo de Santos, que con él echa a andar toda la maquinaria de la creación del partido, los mecanismos de cómo debía de funcionar ese partido y, por supuesto, cómo deberían de enfrentar a un candidato real de oposición, que en ese momento era el licenciado José Vasconcelos. Dice: me he referido con conciencia plena a la grandeza de Vasconcelos anteriormente. Sin embargo, a algunos historiadores siempre nos toca, por voluntad propia, hasta por perversión, asomarnos al otro lado de la pared, al lado oscuro, a la versión del poder, que no es la oficial necesariamente. Sin embargo, como todo ser humano, Vasconcelos tuvo sus asegúnes, defectos y virtudes. Al decidir Vasconcelos ingresar a las trincheras de la política activa, se equivocó. Decidió emular a Madero y superarlo en su cruzada democrática. Sin embargo, don José nunca habría estado dispuesto a supeditarse a nada ni a nadie. Durante este proceso se convirtió en un tipo orgulloso, rencoroso, vanidoso, que no escuchaba a nadie, solo a sí mismo. No es gratuito que nunca aceptara de buena gana ser candidato del partido reeleccionista para su postulación, ni de su programa. Su ideología comenzó a resquebrajar su relación con aquellos que para ese tiempo ya conformaban un movimiento de oposición. En ese tenor, ni siquiera un trato especial para la propia Antonieta Rivas Mercado, quien le había entregado su fortuna y su vida, enajenándose sin queja al vasconcelismo. Durante la campaña electoral, Rivas Mercado le escribe a su entenado, el artista Rodríguez Lozano, al pintor, y le dice: un solo camino les queda, matarlo. Si no lo matan, irá como río crecido, arrollando todo a su paso. Es inverosímil pero real, y él está tan seguro que no acierta aún, sino inquietarse ante este fenómeno creado, casi por su imaginación. Siente uno eso de la maquinaria oficial. No es tan fuerte como en la capital parece. ¿Quién defenderá a un Santos, a un Marte o a un Portes? Y esta gente no se mueve por curiosidad, la mueve el amor. En México, cuando veía los mítines del pueblo, me cerraba la piedad, esta garganta. Hubiera querido creer que fuera posible, pero no esperaba. Aquí esfumada la piedad da lugar a un paso. Hay hombres en México a más de esclavos. La gente se levantará y la prédica ahora no es huir al monte, sino para derrocar a las autoridades. Así escribía Vasconcelos y su genio decidieron entonces hacer alianzas, pero todas ellas se enfrentaron al poderío del Estado y a su maquinaria. Intentó con los estudiantes. El gobierno, por una iniciativa de ley, consensó la autonomía universitaria, y entonces Vasconcelos perdió en buena medida el apoyo abierto del estudiantado mexicano. Con los cristeros se acercó, y el gobierno se acercó con los cristeros para hacer los primeros arreglos. Con las clases medias, con las mujeres, con grupos independientes de trabajadores. Recorrió la República, en efecto, como lo había hecho Madero, pero en todos los rincones que asistía era reprimido, rebajado y vilipendiado por las huestes gubernamentales. Santos, alguna vez desde la tribuna legislativa, dijo: ¿van a ir con Vasconcelos, compañeros? Voces: no, pues si van con Valenzuela, siquiera Vasconcelos, si llegara a triunfar por una de esas casualidades, si triunfara Vasconcelos, seguramente que Vasconcelos mandaría. Yo creo que sí. Vasconcelos triunfaría, mandaría él, gobernaría él. El gobierno mexicano en principio estaba dispuesto a jugársela por la vía democrática. Creó un partido, realizó elecciones internas para escoger a su candidato. Sin embargo, al advertir la fuerza inaudita del carisma vasconcelista, decidió regresar al esquema anterior, donde solo cabía el triunfo como una opción. Decidió llevar sus mecanismos políticos al extremo y radicalizó su fuerza contra el candidato intelectual y sus seguidores. Una prueba palpable de ello fue el asesinato del estudiante Germán del Campo, que automáticamente se le achacó al mismísimo Santos. En sus memorias,
El cacique potosino realiza su propia defensa del hecho. Primero, dice que el propio Vasconcelos tiempo después reconoció ante él y en un libro que él no había sido el asesino de Germán del Campo. Durante una plática sostenida con Vasconcelos, Santos dice: oiga, don Pepe, ¿por qué me hizo el cargo usted de ese pinche muerto? Y él, viéndome a mí y a mi esposa, me contestó: porque era usted el más fuerte y lo hice en legítima defensa, porque usted estaba destrozando mi candidatura como al fin la destrozó. Santos relata más adelante una lista de los muertos que ya se había cargado de propia mano. Me he comido puercos gordos, cuanto más un costillar. Aseguraba que no le hubiera afectado reconocer el asesinato de Del Campo, pero no lo acepta, pues confiesa que ni lo conocía ni le afectaba, ni me ofendió, ni en nada era peligro para mí, y creo que para nadie. Remata diciendo que tal vez el hecho lo tendría que declarar en el infierno, pero como soy de tierra caliente, no me va a afectar la temperatura. Durante el proceso electoral, el Estado echó mano de sus jilgueros, ya oradores, ya periodistas maiceados, como Joaquín Piña, por ejemplo, que hizo circular este panfleto. Reímos alegremente viendo en las manos de un miembro de la comitiva una carta dirigida por Antonieta, extraña hembra que es a la manera de un Oscar Wilde invertido, a un abogado del cenáculo vasconcelista, enemigo de la revolución, pero que se sienta a la mesa de los revolucionarios. Dice Antonieta: Día Vasconcelos, cuenta de las conversaciones habidas. Está receptivo y dócil. En Tamaulipas se declara francamente agrarista, si conviene, dice. Vasconcelos, que nunca había estado tan rico como ahora. Followed by the pound sign, or press the pound sign to create a new conference. Dice, en Tamaulipas se declara francamente agrarista si conviene. Dice Vasconcelos que nunca había estado tan rico como ahora. En Torreón nadie tocaba su puerta que no fuera para llevarle 200 o 300 pesos. Y luego habló Ibarra Chaire, con el torso al aire, todo pasión, tiene madera de toral. Mujeres como esta Antonieta que sueñan en que un asesino les haga un milagro de saciar su despecho con las partidarias de Vasconcelos. Dice: vinieron las elecciones, pues, noviembre de 1929 y Vasconcelos sufrió el embate de la maquinaria gubernamental. Pero caso extraño, no hubo un fraude en el conteo final. Créase lo que se crea. Decidió levantarse en armas, pero no contó con el apoyo real, sobre todo el de Estados Unidos, a donde pensaba dirigirse. De hecho, se sabe que el presidente Wilson mismo comentó que Vasconcelos debía resignarse y sentenció: Vasconcelos y uno o dos de sus hombres podrán obtener puestos en el gabinete del gobierno federal si aceptaran reconocer a Ortiz Rubio. El maestro podría volver, por ejemplo, a ser rector de la Universidad Nacional. El Prometeo mexicano rechazó sonoramente esta componenda y se retiró a un nuevo exilio voluntario acompañado de su genio y su más crecido rencor, el cual alcanzaría su pináculo muchos años después. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias sobre todo por la invitación y por darnos espacio para venir a platicar de historia y de personajes. Y a ustedes por su presencia, siempre es muy grato para uno encontrarse con mucha gente dispuesta a escuchar y sobre todo para participar un poco más de esos personajes y estos aspectos que de un modo u otro siempre están presentes en nuestra memoria colectiva. En el caso de Vasconcelos, sumándome un poco a lo que dice Carlos, yo creo que el 1929, no solamente es el parteaguas para lo que va a ser la construcción del sistema político del siglo XX, sino en términos personales, en términos biográficos, en el caso de Vasconcelos, el 29 es el parteaguas de su vida. O sea, hay un Vasconcelos antes y un Vasconcelos totalmente transformado después. Un giro de 180 grados, podríamos decir. Porque, bueno, como ya lo había mencionado Carlos, y en la semblanza inicial,
pues sí tenemos a un José Vasconcelos que quizá desde 1910, cuando se incorpora a la campaña de Madero, además él va a ser secretario de redacción del famoso periódico El Antirreeleccionista, que es el órgano de difusión del maderismo, unos meses hasta que lo clausure el Porfiriato, va a estar muy cerca de las ideas de Madero, y de hecho mucha de la gente que lo conoció, sobre todo estos estudiantes que lo rodean en la campaña del 29, siempre reconocerían que quizá la única admiración real que tuvo Vasconcelos por alguien, dada su soberbia, fue en el caso de Francisco I. Madero. Ahí sí lo encanta, y si uno lee las memorias, sobre todo de Ulises Criollo, se da cuenta de que realmente sí hay una fascinación por Madero y sobre todo por esas ideas democráticas. Entonces hay varios elementos biográficos que lo van marcando. En primera instancia, y bueno, antes de seguir, yo les recomendaría ampliamente la tetralogía de sus memorias, pero básicamente los primeros dos, Ulises Criollo y La Tormenta. Además, no solamente la narrativa que tiene como el gran escritor que era, sino se puede hacer una lectura a través, nada más gastronómica, porque va contando de sus queveres en términos de los alimentos. Se puede hacer una lectura exclusivamente sensual, porque a diferencia quizás de otras autobiografías, Vasconcelos no tiene empacho en contar sus andanzas mujeriles, porque además sabemos que de eso adolecía y que además fue un patán en muchos sentidos. Yo tuve la oportunidad de conocer a la hija, a Carmen Vasconcelos, y dice que ella contaba en esa entrevista que nunca jamás se atrevió a leer las memorias de su padre porque era demasiado duro el desparpajo con el que había contado Vasconcelos sobre el gran y tórrido romance que tuvo con Elena Arizmendi, que en las memorias es Adriana. Entonces, estas lecturas, la sensual, la gastronómica, la política, la social, y además las descripciones que va haciendo de toda la gente de su época, un Madero, un Herlen Wilson, Carranza, Villa, Martínez Guzmán. Es decir, creo que nos dan las memorias una perfecta perspectiva de lo que fueron esos años, de lo que fueron los protagonistas y de lo que fue ese contexto. Pero a lo largo de la vida de Vasconcelos uno encuentra varios elementos que lo van marcando. El primero es, perdón la expresión, pero tenía un edipazo absoluto. El complejo de Edipo era tremendo, realmente la gran figura que lo marca durante toda su infancia y hasta su juventud, más o menos hasta los 18 o 19 años, es su madre. Y de hecho los primeros capítulos de Ulises Criollo lo deja muy claro ahí. Pero ese complejo de Edipo se manifiesta en una amplia religiosidad que implanta la madre desde muy niño. Sobre todo porque viviendo en la frontera, recuerden que él nace el 27 de febrero de 1882 en Oaxaca, pero Oaxaca no va a conocer Oaxaca hasta 1924, cuando Vasconcelos regrese ahí como candidato para la gubernatura que va a perder. Porque el papá era jefe de aduanas y entonces en el momento en que nace lo mandan a Piedras Negras. Todavía, estamos hablando de 1883, todavía había incursiones de apaches que de repente asolaban las poblaciones, y entonces la mamá de Vasconcelos, según cuenta en las memorias, le decía, él dice que se educa con la doctrina del padre Ripalda, el famoso catecismo, entre muchas otras lecturas desde luego, y le decía, si a ti te llegan a llevar los apaches, tú tienes que evangelizarlos. Entonces, esa idea de la religiosidad materna lo va a acompañar, se va a ir desdibujando en algunos momentos, pero al final de su vida va a regresar. Entonces, por un lado tenemos esa religiosidad. Luego la otra es que también su madre lo construye en esa soberbia. Vasconcelos realmente se ve, uno de sus primeros capítulos de las memorias se llama Solo y Único, y él dice, yo era solo y único, de los llamados a guiar. Esto lo está escribiendo en 1938 ya en el exilio, cuando está redactando sus memorias, sobre todo el primer volumen, que es Ulises Criollo. Entonces vemos a un Vasconcelos que desde luego se desprende de la madre porque tiene que venir a estudiar a la Ciudad de México, y aquí empieza toda su historia. Él quería ser abogado porque dijo, voy a trabajar 5 años, abro mi buffet, y de repente ya a los 5 años me retiro, ya que ahorré, y me dedico a la filosofía. Obviamente no se pudo cumplir ese propósito porque se atraviesa la Revolución Mexicana en 1910, se atraviesa Madero, y entonces vemos a un Vasconcelos que, aprovechándose de esta dualidad educativa, porque obviamente lo educan dentro del seno familiar en los valores tradicionales mexicanos, la religión y demás, pero por otro lado él estudia casi toda su infancia en Eagle Pass, y entonces aprende perfectamente bien de los norteamericanos, aprende bien el idioma, sabe de esta dualidad fronteriza, y eso le permite ser uno de los principales agentes confidenciales de la Revolución Mexicana en Estados Unidos, cuando estalla la revolución con Madero, y luego incluso Carranza lo va a contratar.
pero vemos a un Vasconcelos todavía muy coherente con respecto a la ideología o a las ideas democráticas de Madero. Con Madero no acepta ningún cargo público, pero creo que es muy importante que la presencia que tiene Vasconcelos, generalmente se reunían a desayunar los domingos en el Castillo de Chapultepec. Vasconcelos se convierte en una especie de consejero personal, sin ningún tipo de cargo público ni de remuneración del gobierno maderista, pero es muy cercano a Madero. Y de hecho es Vasconcelos de los pocos que, bueno, no de los pocos, casi todo el mundo sabía que iban a traicionar a Madero, menos Madero. Y cuando está ya la escena trágica es de los que dicen, ¿cómo es posible que 400 o 600 hombres que estén atrincherados en la Ciudadela, que es donde está el cuartelazo que se está dando en ese febrero de 1913, cómo es posible que 600 hombres pongan en jaque a la nación? Y prácticamente Vasconcelos está hasta los últimos días con Madero antes de que lo apresen ese 18 de febrero de 1913. Luego va y viene por los campos de la Revolución, se une a Carranza, luego va a repudiar a Carranza por ese ánimo autoritario que impulsaba al primer jefe. Se va a acercar más, curiosamente, a Villa y a Zapata, no obstante que, como bien decía Carlos, no tiene ningún elemento de popular Vasconcelos. Es decir, no cree realmente en el movimiento social popular, cree en el movimiento social intelectual. Y creo que es el mejor exponente que tenemos en esos primeros años de lo que él espera de una clase media en la que él se había desenvuelto en los últimos años, con gente como el propio, ya una generación un poco menor como Manuel Gómez Morín, o como el propio Martín Luis Guzmán, que sí es su contemporáneo, o el grupo del Ateneo de la Juventud, que es este grupo que se forma en 1909 con Antonio Caso, por ahí están varios escritores, el propio Vasconcelos, y que cuestionan ya la filosofía positivista del régimen porfiriano. Entonces, Vasconcelos es curioso cómo en 1914, cuando se da el rompimiento revolucionario, él toma partido por la convención, pero no toma partido por la convención porque sea Zapata y Villa quienes la encabezan en términos militares, sino porque realmente la convención, y él había dado la justificación, por la cual era soberana. La convención, recuerden, se forma en 1914 en Aguascalientes, trata de reunir a todos los revolucionarios para llegar a un acuerdo de paz y no ir a la guerra otra vez. Y él es el que justifica por qué esa convención es soberana, como si fuera el Congreso. Y esa convención tenía la facultad de darnos un gobierno, como va a suceder con Eulalio Gutiérrez. Y entonces, dentro del gobierno de Eulalio Gutiérrez, que forma la Convención Revolucionaria, él es ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. Por eso es que está cerca de Villa y Zapata, no por una devoción popular, no por una idea de la reivindicación social o la legitimidad de la repartición de tierras o la educación en términos de como lo planteaba Villa. Es un Vasconcelos que cree que desde ahí se puede trabajar y que finalmente esa asamblea soberana fue la que le dio el cargo a él como ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. Ahora, sabemos que fracasa la convención, al final Villa y Zapata serán derrotados por Carranza y es cuando sale al exilio por primera vez. Yo creo que ese es otro de los elementos que marca a Vasconcelos a lo largo de su vida, junto a esta religiosidad, esta soberbia intelectual que él sabe que trae. Estos ires y venires en el exilio creo que también lo marcan muchísimo. Su primer exilio será en 1910, cuando clausuran el antireeleccionista y que sale huyendo del país. Luego vendrá 1914, cuando son derrotados los convencionistas, y entonces Vasconcelos nuevamente sale al exilio. Luego vendrá después de los 20, en el 24 una vez más y el 29. Son 4 o 5 veces las que las circunstancias del país lo obligan a voluntariamente exiliarse por razones de todos conocidas, que finalmente era te quedas, te mueres, que era prácticamente como se debatía el futuro político en México en esos años. Y entonces vemos a un Vasconcelos que regresa en 1920, de hecho con mucho rencor. Él le da gusto la muerte como que haya asesinado Carranza, porque cuando agoniza el papá de Vasconcelos allá por 1918, Carranza no lo deja venir a México a asistir a su padre en los últimos momentos, porque pues, obviamente ya era un enemigo político del carrancismo. Entonces en las memorias se ve claramente cómo ese dolor, y lo pone por escrito, pues lástima, pero qué bueno que muere Carranza. Y es hasta 1920 cuando ya encontramos a un José Vasconcelos de regreso en México, que yo creo que es uno de los momentos más claros donde se muestra la inteligencia política y el pragmatismo de Obregón. O sea, Obregón sabía que era un ranchero, se sabía con muy buen humor, dicharachero, simpático, agradable, el único invicto de la revolución, pero sabía de que no tenía las capacidades intelectuales como para llevar a cabo ciertas obras. Y entonces, junto con el grupo que mueve a Obregón, o en el que se mueve Obregón,
es esta idea de tráiganse a Vasconcelos, con quien sí tiene una buena empatía en esos años, 1920, y llega a la llega a la rectoría de la Universidad Nacional. Y ahí es donde empezamos a ver ciertas contradicciones que se manifestarían después del 29. Por ejemplo, todos sabemos que Vasconcelos en el 20 lanza nuestro famoso lema de la universidad: por mi raza hablará el espíritu. Bueno, ahí muy bien, él es feliz, trae toda esta idea de la cultura latina, y por eso el cóndor, por eso el águila, y por eso ese mapa de México hacia Latinoamérica, que representa lo que son los valores de la cultura, una raíz común en cuanto a cómo nos fuimos desarrollando como pueblos a raíz de la conquista, a raíz del mestizaje y demás. Es decir, trae muy claro ese asunto en 1920. Bueno, ese mismo Vasconcelos que en 1920 dijo: por mi raza hablará el espíritu, ya después, allá más o menos por los años 40, de vuelta en México, ya con una amargura muy grande por todo lo que había sucedido después del 29, escribe un artículo que se llama Los motivos del escudo. Y ahí dice: híjole, ¿saben qué? Pues yo la verdad lo que quería decir era: por mi raza hablará el Espíritu Santo. Pero, como en los 20 todo el mundo era jacobino y perseguían a la iglesia, pues yo no me atreví. Pero francamente, así yo había pensado el lema: por mi raza hablará el Espíritu Santo. Obviamente todo el mundo lo tiraron de a loco. Ese artículo viene en uno de los libros publicados por Populibros La Prensa, de los últimos de él, que se llama En el ocaso de mi vida, por si lo quieren buscar. Es muy bueno porque además sí justifica por qué es el Espíritu Santo y demás, cuando ya vemos en esos últimos años a un Vasconcelos totalmente religioso, con un mochismo, valga la expresión, absoluto, como un reencuentro con la religiosidad materna hacia los últimos años de su vida. Y entonces ese Vasconcelos de los 20 trae esta cruzada educativa desde donde crea, o más bien a partir de que crea la Secretaría de Educación Pública, las obras materiales como el Estadio Nacional, las bibliotecas ambulantes, las misiones culturales, emulando a los viejos misioneros del siglo XVI que habían ido evangelizando el país. Él mismo trata de hacer esa misma acción en el siglo XX, en los años 20, el rescate no el rescate, el descubrimiento de las raíces mexicanas en torno a la cultura, porque recordemos que antes, como lo mencionaba Carlos, pues era el afrancesamiento, era la europeización en los estilos, en el arte, en las letras, en los escritores, en la pintura, y en los 20 se da exactamente este redescubrimiento o descubrimiento de la cultura mexicana que impulsa Vasconcelos en muchos sentidos. Situaciones políticas lo llevarán a renunciar a la Secretaría de Educación Pública del 24, va a competir por la gubernatura de Oaxaca, que obviamente Obregón no se la deja, y parte al exilio. Regresa entonces en el 29. Después de investigar a Vasconcelos, de ver sus memorias, cartas, a los autores que lo conocen, a la historiografía que existe sobre él, desde luego creo que para Vasconcelos él considera la campaña del 29 como la última opción democrática para el país. Sí se enfrenta a esa maquinaria terrible que todavía no sabíamos qué tan terrible podía llegar a ser esa maquinaria política priista, que en ese entonces era PNRista. Pero desde luego sabía que toda la estructura del Estado estaba fundamentando al recién partido oficial fundado el 4 de marzo de 1929. Pero es curioso, sí hubo mucha crítica contra Vasconcelos durante la campaña del 29, exactamente por esta soberbia, por estos desplantes que tuvo. Es muy curioso verlo, pero también es cierto que Vasconcelos tenía quizá muchas más posibilidades de llegar al poder que Ortiz Rubio. O sea, Ortiz Rubio era un absoluto desconocido. Todos sabemos que le decían el nopal por baboso, y había 10,000 chistes sobre él. Por ejemplo, le decían Ortiz Burro. Había un periódico vasconcelista que se llamó, en ese entonces que circuló, el periódico se llamaba Me Importa Madre. Y había un verso maravilloso que decía: si es usted un animal, vote usted por Don Pascual. Si son puros sus anhelos, vote usted por Vasconcelos. Entonces Vasconcelos se lleva toda esa campaña, tiene muchos problemas con su propio partido. Raro en la historia de México que haya dentro de los partidos tantas rencillas, ¿verdad? Pero bueno, Vasconcelos tiene por ejemplo, muchos problemas con Vito Alessio Robles, que es el presidente del Partido Nacional Antireeleccionista, que es el que lo postula, pero va haciendo su campaña exactamente siguiendo los mismos pasos de Madero. Pueblo por pueblo, va en tren, va en ferrocarril, va en automóvil, sí, desde luego en un dispendio tremendo de lo poco que le quedaba a Antonieta,
pero eso sí, haciéndose acompañar por Antonieta, pues porque no le gustaba dormir solito, entonces pues, prefería estar con Antonieta durante toda la campaña, y ya cuando pierden, ay, ¿qué crees, Antonieta? Pues ya no podemos seguir juntos porque tú tienes que seguir tu camino, yo el mío, y ahí nos vemos. Corte A, suicidio de Antonieta en 1931 en Notre Dame, pero bueno. La soberbia de Vasconcelos la vemos muy claramente en la campaña. Yo no creo que fuera un candidato, desde luego, de clases populares, es decir, no iba a levantar al pueblo para seguirlo de una manera inusitada, pero sí a las clases medias, que también le van a restar en un momento dado seguidores con la autonomía universitaria de 1929. Pero simplemente para ver qué traía en la cabeza Vasconcelos, hay que irnos al Domingo de Ramos de 1929, que es el día, creo que es por 17 de marzo, es el día en que entra a la Ciudad de México después de su gira electoral, entra a la Ciudad de México y da el discurso en la Plaza de Santo Domingo. Ahí es donde llega él, rodeado por una multitud impresionante, y el discurso es básicamente: yo soy Quetzalcóatl y vengo a luchar contra Huitzilopochtli, que son, él los llama huichilobos, que es exactamente el sistema político que se está creando a partir de la configuración o de la constitución del partido oficial. Y él habla, él que representa la sabiduría, la cultura, el impulso a lo intelectual, el conocimiento, la educación, es decir, todas las virtudes que debe de tener el buen gobernante las tiene Vasconcelos, de acuerdo a lo que uno puede ver en ese discurso donde habla como Quetzalcóatl. Luego ya lo retomaría López Portillo, también nuestro Quetzalcóatl segundo, años después, pero el caso es que si es una lucha, prácticamente el planteamiento de Vasconcelos es maniqueo, entre el bien que es él y entre el mal que es el partido de la revolución y los revolucionarios, y que ellos siguen utilizando la piedra del sacrificio, matando a sus enemigos y a sus oponentes, como se había visto a lo largo de los años 20. Y entonces Vasconcelos se cree eso. El hecho de que haya entrado el Domingo de Ramos no es un azar, no fue de que, bueno, pues el tren nos dejó en la mañanita en la estación. Viene toda esta idea que él llega a la ciudad casi como Cristo, entre las palmas, unos días antes de que sea aprendido y crucificado. Entonces trae todo un simbolismo, ese Vasconcelos Quetzalcóatl que llega a la campaña. Obviamente termina la campaña en unas elecciones sangrientas, como lo titula el Universal el 17 de noviembre de 1929, fraudes, no había manera de que ganara Vasconcelos. Y si hubieran sido unas elecciones libres, quizá no hubiera ganado tampoco, pero mucho menos Pascual Ortiz Rubio. O sea, realmente era una imposición, y toda la maquinaria está del lado de Pascual Ortiz Rubio, que lo llega a la presidencia. Ahí viene el quiebre emocional de Vasconcelos con esa derrota. ¿Por qué? Porque nuevamente seguimos el camino de Madero como lo siguió él. ¿Qué hace Vasconcelos después del fraude? Lanza el famoso plan de Guaymas. Bueno, famoso no, casi nadie lo conoce, pero lanza el plan de Guaymas, donde el 1 de diciembre convoca a una rebelión, convoca a todos los mexicanos a tomar las armas. ¿Para qué? Para acabar con este régimen espurio que ha surgido de la revolución. De hecho, ese es uno de nuestros primeros presidentes autoproclamados. En su manifiesto dice: yo soy el presidente legítimo de México. Aquí Ortiz Rubio es el espurio, y así lo dice. Es increíble cómo muchos de los discursos de estos autoproclamados se van pareciendo. Madero lo hizo en 1910, y así vemos una cadena de personajes importantes, que creo que el último fue López Obrador en el 2006, pero los discursos son increíblemente parecidos. Pero Vasconcelos entonces ahí se quiebra totalmente, lanza la convocatoria, nadie lo pela. Después de prácticamente 19 años de guerras, los 10 años propiamente de la revolución con 1 millón de víctimas, luego la guerra cristera con 75,000, 100,000 víctimas, no está bien cuantificado todavía el asunto, la rebelión de la Huertista de 1923-24, más todos los levantamientos por ahí, ya la gente estaba totalmente cansada. Nadie hizo caso a Vasconcelos, y entonces Vasconcelos ya no se siente solamente defraudado por el partido oficial, sino por la sociedad. Y por eso va, y entonces la culpa de todo la tiene la sociedad mexicana, porque no supo aquilatarlo a él. Y así es como regresa en 1938 del exilio. Ya un hombre amargado,
que de hecho cuando le dicen que si en el momento de morir quiere que lo entierren en la rotonda de hoy de las personas ilustres, en aquel entonces de los hombres ilustres, él dice no, hasta que el gobierno no reconozca que yo gané en 1929, no aceptaré ningún tipo de honor, ningún tipo de reconocimiento ni homenaje de carácter político, porque se cometió un gran fraude en el 29 y yo gané esas elecciones, y hasta que no me lo reconozcan, yo no acepto nada del Estado. Y bueno, y terminó siendo director de la Biblioteca México, la de la Ciudadela, luego de la Biblioteca Nacional. Entonces también se movía un poco ya en estas aguas de un lado para otro. Vasconcelos regresa en 1938, valga la expresión, amargado, muy molesto con la sociedad, viene, se refugia en la religión, y hay cosas ya que empieza uno a ver desconcertantes en ese Vasconcelos. Por ejemplo, y ahorita lo podemos platicar un poco más a fondo, en 1936, todavía en el exilio, en California se reúne con Plutarco Elías Calles y se vuelven pues prácticamente cuates. De hecho, Vasconcelos no tiene mucho dinero en el exilio y va con Calles a pedirle dinero. Y entonces el Vasconcelos, que en un momento dado le había dicho a Calles la Plutarca, el turco, que no lo bajó de ser un asesino vil, peor que Obregón, terminan siendo, yo creo que se encuentran en la soledad del exilio en 1936 allí en California y terminan siendo, si no amigos, sí se reconocen mutuamente como derrotados y terminan con una amistad. Cuenta la familia que en 1945, cuando fallece Calles, Vasconcelos llega al velorio y lo recibe la familia muy bien y está ahí acompañándonos a todos, y en ese momento llega una corona que manda Cárdenas, ya también expresidente, que además había expulsado a Calles en 36, y ordena a la familia Calles que saquen esa corona, que no quieren nada de la familia Cárdenas ni de Cárdenas dentro del velorio. Y por otro lado está Vasconcelos ahí dentro conviviendo con la familia, porque terminan, insisto, muy cercanos. Este tipo de cuestiones nos llevan a encontrar un Vasconcelos que de pronto publica, por ejemplo, en la revista Timón en 1940, donde es abiertamente pro-nazi. Dice Vasconcelos: nazi yo, me río de los que me hacen ese cargo porque soy de los pocos mexicanos que toda su vida han combatido contra las dictaduras. La causa de Alemania me simpatizó porque tenía mucho de liberación de un gran pueblo después de las injusticias de Versalles. Pero sus artículos en Timón dicen lo contrario. Ahí en Timón Vasconcelos dice: Hitler, aunque dispone de un poder absoluto, se halla a 1000 leguas del cesarismo. La fuerza no le viene a Hitler del cuartel, sino del libro que le inspiró su cacumen. El poder no se lo debe Hitler a las tropas ni a los batallones, sino a sus propios discursos que le ganaron el poder en democrática competencia con los demás jefes y aspirantes a jefes que desarrolló la Alemania de la posguerra. Hitler representa en suma una idea, la idea alemana tantas veces humillada antaño por el militarismo de los franceses y la perfidia de los ingleses. Esa es la opinión de Vasconcelos, que además publica esta revista apoyado por la embajada alemana en esos años, hasta que también dura como 6 meses, porque cuando México ya va a entrar al conflicto se rompen relaciones. Pero bueno, finalmente, para seguir platicando, ese es el Vasconcelos totalmente desconcertante, amargado, muy católico, termina siendo terciario franciscano. Sus amigos, en su segundo matrimonio con la pianista Esperanza Cruz, sus amigos, jugando con la religiosidad de Vasconcelos, le dicen: bueno, te casaste con Esperanza Cruz porque te aferraste a la cruz como última esperanza. Y entonces lo vemos cada vez más religioso. Dice que él no se había alejado de la religión, sino simplemente había sido un cristiano a lo Tolstoy. Es decir, mucha pasión sí, pero al final místico, al final un pensador en términos religiosos, se reencuentra con el credo, con los valores de la iglesia, y termina siendo un ultraconservador, tanto que en 1959, y hasta aquí le voy a dejar, en el año en que él fallece, recuerden que el 1 de enero sube Castro, o toma Castro La Habana, le escribe una carta a Castro donde le dice: no siga usted el ejemplo de Madero y sea débil, tiene que ser fuerte porque si no se lo va a comer el pueblo, como le sucedió a Madero. Y entonces es lo último, el último destello de Vasconcelos es totalmente antidemocrático, que es como el resumen de lo que fue después de 1929, cuando se dio cuenta de que él pues no era ni el Mesías, ni la persona que buscaba el pueblo, o quizá ni siquiera era el momento para él en términos políticos. Yo aquí le dejo, vamos a platicar. Muchas gracias.
pido ahora al doctor Alarcón nos haga por favor sus comentarios. Muchísimas gracias, doctor Castañón. Bueno, pues yo agradezco mucho a los organizadores, al Departamento de Historia y Ciencias Sociales del CEPE, a Guadalupe Gómez por haberme invitado. Me siento muy contento, muy orgulloso de regresar a mi casa, a este hermoso auditorio que lleva por nombre nuestro homenajeado de esta tarde. Y pues sí, es una figura apasionante. Yo me identifico en muchas cosas con José Vasconcelos. Es un ramillete de contradicciones muy apasionante. Tenemos un curso actualmente aquí en el Salón 9 del CEPE, donde estamos analizando 3 fenómenos que sacudieron las primeras décadas del siglo XX, donde la Revolución Mexicana, la Revolución Alemana y la Revolución Soviética generan este sacudimiento en estas décadas que Kafka llamó la época más nerviosa del siglo XX. Y bueno, pues sí, me sumo a esta contradicción tan profunda entre el intelectual y la falta de astucia política de Vasconcelos. Es impresionante cómo se desempeñó precisamente en el año 23, cuando Obregón le urgía obtener el reconocimiento diplomático de Washington, que no tuvo en los 3 primeros años de gobierno, y después de haber tenido esa célebre plática en un Cadillac alrededor del castillo de Chapultepec, con Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles, y Obregón les dice: bueno, Fito, bueno, Plutarco, la revolución está en nuestras manos, la tenemos que defender, porque si no, ¿qué hacemos tú y yo, Plutarco? Porque Fito puede dar clases de canto, pero tú y yo estaremos desempeñados, ¿no? Estamos en el año 1923 y José Vasconcelos cae en la tentación de que es muy seguro que gane Adolfo de la Huerta en ese levantamiento. Obregón está frágil, no tiene el reconocimiento del Washington oficial, tuvo 3 años ejerciendo sin ese reconocimiento, lo cual es una característica importante, y Vasconcelos quiere renunciar, y renuncia, y Álvaro Obregón le dice: no, usted va a continuar hasta que yo le diga, usted no puede renunciar a mí, pensando que iba a ganar el levantamiento de Adolfo de la Huerta. Pero bueno, este es uno de los puntos que me interesa recoger de mis célebres colegas, a cual yo tengo mucho el honor de participar esta tarde con ellos, porque sí, ya nos dieron este marco precioso de contexto de las contradicciones vitales, intelectuales, amorosas de nuestro personaje. Yo me voy a permitir reconocer que leer la obra de Vasconcelos actualmente constituye un ejercicio crítico respecto a hasta dónde hemos llegado. La situación del país, si hacemos una reflexión histórica, sociológica, de esa amargura, de esa falta de astucia política, pero también de esa profundidad para sentirse, como él mismo lo decía, de los hombres que más había leído en el gabinete, de los hombres que más formación tenían, realmente esa amargura y ese distanciamiento político lo llevó a reconocer hacia dónde iba el destino del país. En ese sentido, muchas de las cosas que dijo Vasconcelos nos permiten estar reconociendo la vigencia de su pensamiento. Me voy a permitir contextualizarlo tanto interna como internacionalmente para seguir, como dice Alejandro, calentando motores y entrar en discusión con ustedes. A principios de 1958, 2 años antes de morir, Emanuel Carballo le hace una hermosísima entrevista a José Vasconcelos. Y le dice: ¿cómo se define José Vasconcelos? Y él responde: soy una enorme isla rebelde rodeada de incomprensión por todos lados. Y no es que esta posición me complazca, a nadie le agrada estar solo, pero a ella me han llevado circunstancias ajenas a mi voluntad y que más que perjudicarme a mí, me han perjudicado a ellos. ¿Y cuáles son esas circunstancias?, le pregunta Manuel Carballo. El desastre moral
económico y político, provocado por gobernantes indignos y por la pasividad de un pueblo que ha dejado de ser revolucionario. Llevo 30 años de predicar en vano. México es por ahora un país envilecido e irredimible. Lo está diciendo en el primer trimestre de 1958. La gente está sorda y muda. Ya no predico, estoy viejo y enfermo. Podríamos en un principio pensar que es una perspectiva muy subjetiva de un actor que participó del lado de los sabios contra los violentos, del lado de los educados en contra de los militares. Y sin embargo, hoy, a 100 años de la Convención de Aguascalientes, se nos antoja una descripción que encaja perfectamente con nuestro dramático presente. Esa es la importancia de Vasconcelos hoy. Reunidos en este sagrado auditorio que lleva su nombre para reflexionar juntos las contradicciones de la inteligencia, nos encontramos con quien representa una de las versiones más fieles de lo que realmente fueron las aspiraciones colectivas de un pueblo agrario y analfabeto que intentaba escapar del abuso colonial de 1836, 1847 y 1862. Pero esta vez se encontraba atropellado por las ruedas de una revolución industrial que lo estaba amenazando nuevamente por la discordia que significaban los combustibles fósiles que se encontraban en su territorio en abundancia. Maldición que López Velarde le cantó a Fabio Páez. En un mundo donde ya Alexis de Tocqueville había publicado en 1841 La democracia en América, existía un sinnúmero de científicos, inventores, químicos, físicos, que estaban hablando de que un nuevo cambio se estaba generando en el mundo y que estaba ocurriendo solo en un grupo muy selecto de países. Nuestro personaje pertenece más al mundo hispano de los Miguel de Unamuno o de Ortega y Gasset, que se definían por una posición frente a todos esos cambios que decían que inventen otros. Nosotros pertenecemos a eso. Y esa fue una de las características con las que vamos nosotros a tener un desfase como cultura y como sociedad. De antemano ya oponían la espiritualidad como una forma de compensar la derrota y la obsolescencia en la que íbamos a estar en los próximos 100 años. Como intelectual de su generación y líder del grupo El Ateneo, le ocurrió lo que a muchos intelectuales de la República de Weimar, reunidos bajo el calificativo de modernistas reaccionarios, habían apostado también a una negación de esos cambios que venían ocurriendo en el ámbito de la ciencia y la técnica. Su vida, la vida de Vasconcelos, fue efectivamente un ramillete de contradicciones, como fue la vida de Oswald Spengler, como fue la vida de Werner Sombart, como fue la vida de Ernest Jünger y como la del mismo Max Weber. Thomas Mann los llamó los escritores de la civilización, los espíritus más inteligentes, los sociólogos y filósofos que trataron de explicar los acontecimientos que durante el cambio de siglo estaba atropellando a todo el mundo. Efectivamente, cuando estalla la Revolución Mexicana, el mundo entra en un aceleramiento del tiempo, no solo por la revolución industrial en curso, sino por la intensidad que le imprimió la Primera Guerra Mundial, en tanto reordenamiento geopolítico y reparto colonial que convirtió a las ciencias físicas y químicas en herramientas fundamentales, no solo de la industria civil, sino de la industria militar. En ese contexto, el grito del grupo El Ateneo, por mi raza hablaré el espíritu, es un reclamo romántico, tardío, que expresaba el profundo desfase que se encontraba México respecto a lo que estaba ocurriendo en el mundo. La búsqueda por resolver la contradicción que social y antropológicamente arrastraba el país desde su origen, el problema del indigenismo y el problema del mestizaje, significaba autodefinirse en términos culturales y políticos y encontrar un propio camino de la modernización, lo que distrajo efectivamente a la inteligencia nacional de los retos que el mundo venía imponiendo a través de la construcción de laboratorios, megatécnicas, objetos codificados científicamente. Sin embargo,
al convertir Vasconcelos ese grito en lema de la Universidad Nacional en 29, como bien señalaba Alejandro y Carlos, envió un claro mensaje a los violentos, a los militares que se estaban apropiando del movimiento revolucionario y el descontento social, al advertir sobre la importancia de la centralidad del conocimiento como motor de movilidad e igualdad social, como el único camino por el cual el país podría alcanzar la viabilidad y la modernización. No había otro. Si queremos ser ciudadanos, si queremos construir un país democrático, el conocimiento y la educación es el único camino. Y ahí, bien valga la soberbia de Vasconcelos, porque estaba diciendo la verdad en un grito, en un país que estaba volviendo loco. Vasconcelos encabezaba así lo que Oswald Spengler denominó la revolución mundial del color, frente a la revolución mundial del mundo blanco. Pero en un momento en el cual la técnica ya ocupaba un lugar central y una condición fundamental para la construcción del Estado Nacional. En ese sentido, el llamado de Vasconcelos fue una revuelta a escala mundial destinada a poner fin a la supremacía del hombre occidental y el hombre blanco. Pero desde una perspectiva que el cambio de siglo, la industrialización acelerada y la Primera Guerra Mundial lo estaban haciendo obsoleto. Como señaló alguna vez David Egerton, a propósito de lo que estaba ocurriendo con la Primera Guerra Mundial, las sociedades civiles están venciendo a las sociedades románticas. De un lado se enfrentan la ciencia, el orden, el progreso, el internacionalismo, los aeroplanos, el acero y el concreto y la higiene. Y por el otro lado estaban el nacionalismo, la religión, la monarquía, los peatones, los profesores de griego, los poetas, los caballos y los militares románticos que exclamaban nacionalismos. Vean ustedes de qué parte estamos. De allá viene nuestra forma de relacionarnos con el mundo, cobijados por un romanticismo y un nacionalismo cada vez más trasnochado en un mundo que está viviendo una tercera oleada de mundialización con una gran capacidad de obsolescencia. Hay una obsolescencia programada. Y las élites políticas y la sociedad no está actuando respecto a, en correspondencia con los fenómenos que están ocurriendo con gran intensidad. Respecto a la astucia política o la falta de astucia política de Vasconcelos, no solo decíamos frente al problema de la revolución de la huertista, sino también frente a lo que significó cuando él estaba escribiendo el Ulises Criollo, que aquellos que estén enamorados de la provincia mexicana, la frescura y bucólica provincia mexicana y el siglo XIX, van a disfrutar muchísimo el Ulises Criollo. Hasta llegar precisamente al proconsulado, pero quiero esperarme antes de llegar al proconsulado. Cuando está escribiendo el Ulises Criollo en 1935 en Madrid, una serie de periodistas, una serie de amigos le ofrecen un desayuno y llegan los periodistas al Hotel Ritz y le hacen una serie de preguntas y le hacen una serie de comentarios, le piden entrevistas y él responde al final de la entrevista: el día que los pueblos hispánicos gasten más en maestros y menos en soldados, comenzaremos a salir de nuestra decadencia. Acabo de ver una placa que recuerda el lugar en que estuvo preso Cervantes. Tal es el ritmo de nuestra historia. En la cárcel el genio y en el poder los imbéciles. Baste recordar la disciplina y baste recordar cómo ocurrieron los movimientos revolucionarios en Alemania y en la Unión Soviética y ver el destino de lo que ha ocurrido con nuestro país y, insisto, requerimos repensar la obra de Vasconcelos actualmente para retomar nuestro destino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Talancón. Sin duda,
tres opiniones, tres visiones, mucho complementarias, de un personaje extraordinario. Pero a estas tres visiones, a estos tres comentarios, pues queremos que se sumen algunas opiniones suyas o algunas preguntas o cuestionamientos que tengan. Jorge nos va a hacer favor, tiene un micrófono en la mano y si alguno de ustedes quiere tomar la palabra. Vi a varios aquí negar, cabecear, acentuar, así con ganas de decir, no, ahí tal vez no, este es el momento. ¿Quién primero? Buenas tardes. Quiero ubicarme en 1924, cuando en febrero de ese año muere Felipe Carrillo Puerto, junto con sus hermanos y 10 de sus seguidores. Y los libros de historia dicen que esto desencadena la primera renuncia de Vasconcelos hacia Obregón. Esto hace que él pierda muchísima fuerza política y hay un distanciamiento importante entre estos dos personajes. Y es en junio de este año donde él, Vasconcelos, definitivamente renuncia. Esto indirectamente hace que se quede desprotegido el grupo de muralistas que está pintando, o ya acabó de pintar en ese momento, la Escuela Nacional Preparatoria, y los murales, y Rivera ya está en educación. Entonces existe una guerra de comunicados entre los periódicos, de un tipo y de otro, los conservadores, los izquierdistas, y hay un grupo muy grande en la Escuela Nacional Preparatoria de estudiantes que van y agreden esos murales. Entonces yo quiero saber, efectivamente Vasconcelos era un apoyo grandísimo para este grupo de muralistas. Sin embargo, cuando viene la renuncia y hay un periodo largo de descontento del estudiantado conservador junto con otros líderes de la prensa, cuando ya estaba Rivera en la Secretaría de Educación Pública, hay un mural que él pinta en un pedazo de ese mural a Vasconcelos como un enano tomando su pluma y mojándola en una escupidera. Entonces yo quisiera saber qué pasó de manera personal entre Vasconcelos y Rivera en este caso. ¿Quién se anima? Nunca se llevaron muy bien. Es decir, Vasconcelos reconocía en el caso de Rivera exactamente su talento que ya estaba demostrado, y como era, digamos, el líder de esa primera generación de muralistas, Orozco, Siqueiros y demás, entonces lo que hace Vasconcelos es sí darle los puros, pero incluso Vasconcelos, años después, como siempre todo lo pasado, escribe un artículo que se llama Diego bailó al son que yo le toqué. Y entonces ahí explicaba Vasconcelos que muchas veces tuvo que condicionarle los muros, tanto de la SED como algunos otros, porque mucha de la visión que traía, sobre todo la visión que vamos a ver en Rivera en el Palacio Nacional, que ya no está Vasconcelos, son murales como del 26 al 29, y entonces ya vemos ese exacerbado marxismo, leninismo, están en uno de los muros del Palacio, toda esa parte que quizá Vasconcelos no comulgaba mucho por eso, porque Vasconcelos sí trae siempre la idea religiosa en mente, unas veces más, unas veces menos. Entonces lo que pasa en ese momento cuando se va Vasconcelos es que Rivera se libera y el gobierno sí siguió apostando al muralismo. De hecho, el subsecretario que asume después de Vasconcelos, no recuerdo ahorita el apellido, pero él lo menciona muy claramente en el Desastre, que es el tercer volumen de las memorias, sigue promoviendo que se le den muros a los muralistas porque había sido un gran éxito en términos de política cultural, sí, de Vasconcelos, pero el gobierno no iba a dejar, bueno, se fue Vasconcelos, ya olvídense de los murales. Y entonces es cuando tiene la oportunidad Diego Rivera, pues como del desquite. Pero es un hecho que esa relación entre el muralista y el secretario de Educación, en el momento cumbre, digamos en el 22-23, era mala. Y de ahí el artículo de Diego siempre bailó al son que yo le toqué, como una manera de desquitarse ya en las declaraciones, años después, de lo que había sido esa relación. Por aquí alguien más había levantado la mano. Ah, sí.
Sí, gracias, buenas tardes. El maestro Rosas, como usted mencionó, una de las lo que más se critica a José Vasconcelos es su última etapa, es esa simpatía con el nacionalsocialismo, su nazismo. Pero en esa época había mucho intelectual que tenía esa simpatía. La pregunta sería, en esa época todavía Vasconcelos no sabía el desarrollo final del conflicto, ni tampoco sabía la cuestión de los horrores posteriores del holocausto judío. ¿Podía justificarse de esa manera Vasconcelos? Yo creo que desde luego se explica, porque estamos hablando de 1940. Todo el asunto de los campos de exterminio nazis, se sabía de toda esta aplicación de las famosas leyes desde 1933 en Alemania, la persecución sobre los negocios, sobre las propiedades y eso. Pero este grado ya de destrucción humana con los campos como Auschwitz, Treblinka y eso no se conocía como lo conocemos hoy, y no se conocía menos en 1940. Como bien señala, había un pro-nazismo en México mucho más grande de lo que creemos. Porque en el caso personal de Vasconcelos creía que Alemania nos podía salvar, primero del protestantismo norteamericano, y por otro lado de la conjura judeo-comunista. Entonces era Alemania contra la Unión Soviética comunista, que era como los antivalores de todo lo que proponía Vasconcelos en términos de cultura, de religión y de origen. Y por otro lado está la lucha contra también el águila anglosajona protestante norteamericana con sus trots económicos de los judíos. Pero yo creo que Vasconcelos no encontramos en Vasconcelos un antisemitismo como el propiamente de los nazis, sino más bien una admiración por esa lucha, por ese orden, por esa disciplina, arraigada en valores mucho más similares a la cultura latina de lo que tenían los comunistas rusos o soviéticos o los norteamericanos. Teníamos aquí una conversación para ver hasta dónde llegó Vasconcelos, porque a mí también me queda esta inquietud si fue pronazi hasta el 40 o después de eso. Y yo lo que recuerdo fue lo mucho que se difundió aquel famoso libro de Derrota Mundial de Salvador Borrego, prologado por Vasconcelos. Y según yo esto es finales de los 40. Entonces ya tenía clara idea de qué había pasado y ya se había dado la derrota mundial, pues, a lo que ellos llamaban. Pero no tengo precisa la fecha. El libro de cuándo es y Vasconcelos cuándo escribe ahí el prólogo. ¿Lo recuerdan? El asunto de Timón, que además curiosamente sale publicado el 22 de febrero de 1940, el primer número de esta revista auspiciada por la legación alemana. Y digo curiosamente porque se conmemoraba un aniversario más de la muerte de Madero, como si la aparición de Timón fuera ya enterrara definitivamente el maderismo democrático y el maderismo humanista que tenía, o lo que había sido Madero en su momento, ¿no? Esa revista y ese devaneo que fue muy anunciado en la prensa son como 6 meses, del 22 de febrero para junio ya la revista está clausurada. Yo al menos de lo que conozco no hay nuevamente en la prensa o en los escritos nada otra vez sobre el nazismo, y sobre todo después de que Vasconcelos lo nombran director de la Biblioteca Nacional y de que Ávila Camacho rompe relaciones con el Eje en 1942. Entonces yo creo que se queda calladito Vasconcelos esos años hasta después, que es cuando Salvador Borrego le pide que le escriba el prólogo. Pero yo en ese lapso, digamos que es como 47, 48, entre Timón y lo de Salvador Borrego, yo al menos no he encontrado o nunca me he topado nuevamente con textos pronazis o progermanistas o antisemitas de José Vasconcelos. Y de hecho, yo no recuerdo algún texto antisemita, sí pronazis en la revista Timón, pero no antisemitas. Bueno, no, Rino primero. Venga, Rino. Gracias. Para el doctor Tarancón, gracias. ¿En qué momento, desde la música, el nacionalismo, se vive como esta búsqueda,
reconstrucción del imaginario de lo que había sido la cultura mexicana. Si Vasconcelos critica el positivismo del porfiriato, a los científicos y todo esto, ¿en qué momento cambia en qué momento la posición de Vasconcelos ya no es una posición que hable sobre los esquemas europeizantes de la cultura? ¿En qué momento Vasconcelos sí gira hacia una identidad nacional real y no en una construcción de un México que fuera muy ágil y muy próximo a los lenguajes europeos de la cultura, de la educación? En la música, quizás Carlos Chávez, por ejemplo, él tiene una gran crítica hacia Vasconcelos, y él abandona todo el movimiento nacionalista y dice que no existe, que lo que se está logrando solamente es una imitación europea y que no podemos identificar desde esos mismos paradigmas vasconcelistas lo que fue la identidad nacional. Desde la historia, ¿cómo se mira eso, o en qué momento se mira que Vasconcelos actúa, digamos que en favor realmente de una cultura mexicana como tal, y no para pretender que México se equipare o esté a la altura de los esquemas culturales europeos? Bueno, es que las contradicciones de Vasconcelos no expresan más que unas contradicciones sociales. La locura no es individual, es social. La patología es colectiva. Es decir, él simplemente es una de las versiones que están corriendo, que están fluyendo en la discusión. Él es un humanista y en ese sentido recupera la universalidad de la cultura griega. Para él es básico partir de esta occidentalización. Para él es básico reconocer que México, más que nada, es un país mestizo. No podemos caer en el extremo. Cuando digo que la patología es colectiva, es que Vasconcelos está recogiendo contradicciones que vienen desde el siglo XVI. La guerra entre catolicismo y protestantismo que se da en Europa, la vamos a reproducir en México contra Estados Unidos. Es un hecho que la intervención en 1847 no tuvo lugar de bajar los ejércitos que estaban en el Zócalo mundial en el otoño de 1847 en Ciudad de México, no bajaron hasta Guatemala, precisamente porque hay una oposición cultural que trae 4 siglos entre catolicismo y protestantismo. Sin embargo, Vasconcelos, la contradicción que más lo aviva es precisamente la cuestión del humanismo clásico griego y el evangelio. En ese sentido, entonces, para él lo que más le preocupa es precisamente recuperar esta universalidad de lo mexicano, partiendo de la idea de que ni españoles ni indígenas. Entonces, desde la perspectiva indígena, sí es acusado Vasconcelos de generar un influyente criollismo que niega las raíces indígenas de México, pero tampoco es una interpretación muy correcta, porque digamos que todavía en los programas de televisión que organizó Vasconcelos, charlas mexicanas muy hermosas que la UNAM grabó y que se los recomiendo mucho, él insiste mucho en que no podemos caer en esa esquizofrenia de no saber qué somos, cuando precisamente somos la conjunción de 2 inteligencias históricas fundamentales que son los que nos dan esa ontología colectiva. Ahora, yo insisto, es muy importante digamos, hacer el análisis científico, sociológico, histórico de lo que significaba vivir la guerra y vivir lo que era el proyecto alemán y vivir las relaciones de México con Alemania, desde el telegrama Zimmermann hasta todos los intentos por estar nosotros tratando de compensar con alianzas europeas nuestra oposición a los Estados Unidos. El mismo Vasconcelos está diciendo, es que Juárez abrazó a Monroe para ir a matar a Maximiliano. Claro que hay una nostalgia monárquica y católica en Vasconcelos, tremenda y profunda,
pero que era necesario para él tener herramientas para enfrentarse a esa fuerza que significa el americanismo encarnado en Frederick Taylor y en Henry Ford, que estaban entrando a todos los pueblos del mundo como chivo en cristalería. Sí, no podía dejar nada. ¿Por qué? Porque la productividad de la hectárea del Midwest americano, los programas de industrialización que le permitieron en la Primera Guerra, antes de entrar a la crisis de 29, Estados Unidos estaba implicando una amenaza tanto para, vamos, el americanismo, el bolchevismo y el nazismo. Eran fuerzas que desde México se leían como que era necesario tener una alianza clara histórica nosotros frente a ello. Y como bien dice Carlos, no se tenía muy claro lo que estaba ocurriendo atrás del proyecto al que Goebbels, el único que tenía doctorado en el régimen de Hitler, el mismo Ernest Jünger, el mismo Oswald Spengler y el mismo Martin Heidegger, que es rector de la Universidad de Friburgo en 1933 y que simpatiza con el régimen, pero porque no están de acuerdo ni con los comerciantes ingleses, ni están de acuerdo con el rencor de las clases obreras soviéticas, pues, porque dicen que ese es un resentimiento. O sea, hay que buscar la armonía social antes que la esquizofrenia del enfrentamiento entre las clases. Entonces Vasconcelos tiene esas contradicciones porque, insisto, es profundamente mexicano, conoce, Lombardo Toledano lo ataca muchísimo, dice que no conoce México. Desde chico, Vasconcelos viaja muchísimo por el país y es un gran escritor. Nos va a fascinar si regresan ustedes a leer el Ulises Criollo, porque es un gran conocedor del alma mexicana, de la ternura, de la caridad, de la consideración, de lo que constituye el alma mexicana. En ese sentido, entonces, cuando él escribe el proconsulado, él está harto de que, bueno, él vio los tratados de Bucareli, él estuvo en contra, él vio lo que le hicieron al senador campechano, que se opuso a que la Cámara cerrara los acuerdos de los tratados de Bucareli. Y los tratados de Bucareli no es más que una versión de lo que estamos viendo actual con la reforma energética, que no es más que entreguismo, porque no está filtrado por el análisis social. Eso es la desesperación que lo lleva a Vasconcelos a tomar actitudes de ultraderecha, pero porque ve que hay una entrega completa. Léanse el proconsulado. El proconsulado, publicado en 39, fustiga con severidad a los gobiernos de Obregón y Calles, especialmente este último por su sometimiento al gobierno de Washington, por la influencia y preponderancia del embajador Dwight Morrow, quien, como revela el mismo Vasconcelos, actúa como procónsul de un gobierno imperial en México. Señores, lo que dijo Vasconcelos en 1939 sigue vigente. La actualidad del libro del proconsulado sigue vigente. Y lo estamos diciendo en el auditorio que lleva su nombre. Yo quiero agregar algunas cosas y algunos puntos sobre esto, porque efectivamente esas contradicciones se agravan, como lo hemos visto a lo largo de esta charla, después del 29, porque además es la desesperanza lo que representa Vasconcelos. Es decir, a Vasconcelos le toca el fraude de 1910 cuando meten a la cárcel a Madero, y le toca la caída de Madero, y le toca, o sea, ese fracaso constante de tratar de establecer instituciones y leyes por encima de hombres. 1910, preso Madero; 1913, el asesinato, y ese vodevil perfecto en que termina siendo legal el ascenso de Huerta a la presidencia. En esos 45 fue un movimiento perfecto, impecablemente legal, como Huerta llega a la presidencia. Obviamente moralmente reprobable, pero entonces es la decepción del 10, el asesinato del 13, la democracia nuevamente fracasa, la asamblea construida alrededor de la Convención de Aguascalientes, donde es libre y soberana, termina fracasando por los balazos de que se enfrentan en 1915, la nueva sucesión presidencial en el 20 ensangrentada con el asesinato de Carranza, la sucesión presidencial del 24 ensangrentada por la rebelión de la Huertista, la muerte de Carrillo Puerto en 24, que es de las víctimas, de las pocas víctimas del gobierno de Obregón, la purga revolucionaria en esa rebelión, Gil, Murguía, el Granito de Oro también se lo echan por esos años 23, 24, Buelna. Es decir,
hay toda una generación y que todo va a terminar hasta 1929 con una demostración más de que no era el momento de los votos, sino de las balas. Y entonces, obviamente, yo creo que también, y me explico así como lo dices perfectamente, esa manera en cómo se amarga Vasconcelos es porque lleva 19 años viendo que no hay lugar ni para los votos, ni para las instituciones, ni para las leyes. Y regresa a un país donde todo se convirtió en una simulación. La ficción democrática, elecciones que sí, nunca vamos a dejar de tener elecciones, pero con fraudes, con corporativismo, con una serie de elementos que desde luego lo llevan a él a encerrarse en la religión porque del mundo exterior no quiere saber nada. Y es tan su amargura incluso por lo mexicano, que yo también creo que él conoce el alma mexicana, pero se atreve a decir cosas como: solo un pueblo tan mentecato como el mexicano sigue a una puta como la Adelita. O al traje de charro lo definió como era mexicanidad barata, le llama al traje charro. Y tiene cosas así que dice, verdaderamente ya era el amargado de amargados. Pero cuando uno puede desentrañar esas claves en su autobiografía, en los 4 volúmenes, se da uno cuenta que conoce perfectamente el alma mexicana y que no detesta o no hay un rechazo a lo mexicano, sino que más bien hay un rechazo a toda esta construcción de la simulación y la ficción democrática que termina convirtiéndose el siglo XX. Y nada más quiero leerles una cita en términos religiosos de lo que él dice. Él escribe: todo está contenido en el credo en cuanto a la convicción intelectual y en el Padre Nuestro por lo que hace a la conducta. El Padre Nuestro nos lleva a una filosofía que coincide con Sócrates al reconocer no solo que no sabemos nada, sino que además esto no debe de ser motivo de escepticismo, sino apoyo de la convicción de que no nos queda otro camino que repetir con toda sinceridad una y otra vez el hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestros 3 conferencistas y a ustedes por acompañarnos el día de hoy, y están cordialmente invitados para continuar con este ciclo de conferencias. De verdad que nos parece muy interesante esta idea de un siglo de cultura, de estos 4 grandes personajes intelectuales, pintores, y festejar los 100 años del nacimiento de 4 grandes hombres de las letras nacionales e internacionales, como es el caso de los 4 festejados. Así que los esperamos ver muy pronto en la próxima reunión que tengamos aquí. Gracias a nuestros conferenciantes, gracias a ustedes y que tengan una buena tarde. Gracias.
Yo